Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para aquellos que nos siguen en esta exposición de la palabra de Dios. Y hoy llegamos al al final del capítulo 11, en esta serie de acontecimientos que ocurrieron justo antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, estamos en la última semana. De esto vamos a hablar en un momento. El tema de la exposición de hoy tiene que ver con la autoridad de Jesucristo. Y el texto por considerar es el texto de Marcos capítulo 11, los versículos 27 al 33. Marcos capítulo 11, 27 al 33. Antes de llegar a esto, simplemente quería hacer unas reflexiones generales sobre el tema de la autoridad. En el mundo que nos rodea, y así ha sido desde que Dios creó a Adán y Eva, o sea, desde el inicio, y sobre todo desde el momento cuando entró en el pecado en el mundo, pues rige la ley del más fuerte. El que tiene el codo más resistente normalmente son aquellos que se abren camino. Aquellos que tienen autoridad les encanta que los demás se enteren de que son ellos los que mandan. Y así funciona el mundo. Y muchas veces, incluso en el mundo cristiano, no nos damos cuenta o nos olvidamos con frecuencia que no hay ninguna autoridad que no venga de parte de Dios. En otras palabras, no hay autoridad a menos que Dios se nos concede esa autoridad. Vamos a considerar pues algunas de las áreas. Por ejemplo, en cuanto al gobierno, tenemos que tenerlo muy claro, es que ningún gobierno, ninguno, tiene autoridad de sí mismo, sino la Biblia establece esos parámetros de forma muy clara. Cualquier autoridad, y así empieza el famoso capítulo 13 de Romanos, es dada por Dios. Quiere decir, ningún presidente, ningún primer ministro, ningún rey tiene una autoridad de sí mismo, sino es concedido de parte de Dios. Y por supuesto son responsables de las cosas que hacen. Lo mismo ocurre con la autoridad en otra área que tienen los padres, por ejemplo, sobre los hijos. Los padres no son unos tiranos que pueden hacer lo que les dé la gana, sino Dios les concedió la autoridad para cierto tiempo y en ciertas circunstancias y para ciertos propósitos de mandar en lugar de Dios en la vida de sus hijos. Es una autoridad delegada. Lo mismo ocurre en el ámbito de la iglesia. Un pastor, un anciano, no tiene una autoridad de por sí o porque le han votado, porque le han nombrado, sino tiene que ser consciente de que esa autoridad viene de parte de Dios y es una autoridad limitada y es una autoridad para ciertos propósitos. Solo hay una sola persona que tiene autoridad en sí misma y esa persona es Dios. Y de una forma muy concreta aquí, vemos a Jesucristo siendo Dios aquí en la tierra, ejerciendo esa autoridad de una forma muy natural, porque es Él mismo que ha dicho, me es dado todo el poder en el cielo y en la tierra, lo cual es decir lo mismo, me es dado toda la autoridad, el que manda soy yo. Ahora vamos a nuestra historia. Antes de leer el texto, como siempre me gusta ponernos en el contexto. El domingo fue aquel momento cuando Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén. Se fueron al templo y luego otra vez salieron fuera en los alrededores de Jerusalén,
porque dentro de la ciudad no había sitio, porque la ciudad estaba abarrotada con tanta gente que vino a pasar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. El lunes volvieron y es el momento cuando ocurre lo de la maldición de la higuera. Ya hemos hablado de esto y lo que significa. Y todo esto, como hemos visto, representa esa actividad religiosa sin realidad, y es el momento cuando él echa fuera los mercaderes del templo que habían convertido ese templo que vemos ahí detrás de mí simplemente en un lugar de negocios. El martes vimos los efectos de la maldición de la higuera, en la higuera. Y era el momento cuando Jesucristo dio a los discípulos algunas lecciones sobre el tema de la oración. Y es ese ese martes, seguimos en ese contexto. Y ahora voy a leer de Marcos capítulo 11. Hoy tenemos un pasaje corto que son los versículos 27 al 33. Marcos capítulo 11. 27 al 33. Dice aquí, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pues temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte de corazón estos momentos donde podemos abrir tu palabra para estar sentado a tus pies, meditando lo que nos quieres decir. Y te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento, que nos ayudes a entender qué es lo que nos toca aprender. Abre ese texto para nosotros, Señor. Habla tú a través del Espíritu Santo a nuestros corazones para que podamos entender lo que nos quieres decir. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Pues es el martes. Podríamos decirlo casi de esa forma, el último día de trabajo de nuestro Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Porque ya luego, una vez saliendo del templo, esta vez, pues no volvería allí. Realmente están en camino desde Betania, donde Jesús y los discípulos se habían quedado todas las noches desde el momento cuando volvieron a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque la ciudad de Jerusalén estaba llenísima de personas que querían celebrar la festividad de la Pascua y simplemente no había lugar allí dentro. En ese camino vuelven a ver la higuera que Jesús había maldecido y se daban cuenta que estaba seco. Jesús lo aprovecha para darles unas lecciones sobre el tema de la oración. Esto lo consideramos el domingo pasado. Y ahora siguen el camino y es cuando entran de nuevo en el templo, cuando tienen ese encuentro, como dice el texto aquí,
con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Jesús ahora entra en el templo no como un pedigüeño, no como un mendigo, no como alguien que vive de los demás, sino él entra allí como si el templo le pertenecería y realmente el templo le pertenece. Él es el dueño que vuelve a su casa. Y de esa manera, pues Jesucristo ahora en ese contexto acepta homenaje, acepta adoración. Es algo que vemos durante todos esos 3 años y medio de su ministerio. Jesús recibe de una forma natural cuando la gente se postra delante de él. Nunca dice, no, no hagas esto, yo soy un hombre como tú. O no me adores, o no me trates de esa forma. Él siempre lo recibe de una forma normal. Si leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús nunca dijo, a ver lo que hago ahora. Él nunca vacilló, nunca dijo, pienso que debería hacer tal cosa, otra cosa. Él siempre sabía lo que quería y siempre hacía lo que quería hacer. Él aceptó solamente hace 2 días antes de esos acontecimientos los hosanas de una forma natural. Él no hizo acallar al pueblo. Luego echó fuera los vendedores del templo, no pidió permiso a la policía del recinto del templo ni a las autoridades religiosas. Él actúa de una forma como todo esto hubiera sido su propiedad. Y de hecho lo era. Y por lo tanto, es lógico, es natural que surja esa pregunta. ¿Quién te ha dado la autoridad para hacer las cosas que tú estás haciendo? Y seguramente se habrán preguntado, ¿y quién se cree quién es? ¿Por qué hace esas cosas de la manera como hace? Ahora, ¿qué era realmente el problema de los judíos? Bueno, en primer lugar, y esto es la razón oficial, ellos tienen dudas en cuanto a la autoridad, en qué nombre habla ese hombre. Pero lo que hay detrás es algo mucho más profundo, porque podrían haberse respondido esa pregunta ellos mismos sin ningún tipo de problemas. Es la incredulidad que realmente forma parte de la actitud que las autoridades religiosas revelan en sus propias vidas. En el versículo 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, y es lo que vemos detrás, los diferentes patios que había, y luego el recinto propiamente dicho del edificio del templo. Y aquí vemos a mi izquierda pues el pórtico de Salomón con las columnas, que era el lugar donde Jesucristo solía enseñar. Y en la parte atrás, a la derecha, pues vemos la fortaleza de Antonia, donde los romanos podían vigilar lo que estaba pasando en el templo. Y allí, pues en algún lugar de ese inmenso recinto, pues se le acercan, como dice aquí, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Era el momento cuando Jesús entraba, y me imagino que ahora, después de lo que pasó el día anterior, con esa limpieza espectacular, pues nos llama la atención que nadie le detiene, que nadie le impide el paso. Y me imagino que cuando él aparece, pues seguramente la atención de todo el mundo se centra en él. Y me imagino que también habría habido algunos cambios en este patio. Estoy seguro que habría menos mercaderes, había menos ruido, había menos cambistas de dinero,
y la cosa seguramente estaba más tranquilo que el día anterior. A lo mejor había algunos pocos, pero estoy seguro que el número había bajado considerablemente. Y ahora, para decirlo así, viene una delegación oficial del Sanedrino, del órgano supremo de gobierno de los judíos. Eso nos tenemos que imaginar como si se tratase de una comisión de investigación, como a veces hoy en día pues se establece para investigar ciertas cosas. Ellos vienen en misión oficial. Y estoy seguro que también había una sesión informal en el Sanedrino después de los acontecimientos del día anterior, porque esto no pasó desapercibido, desde luego. Y ellos habrán decidido de que en la siguiente ocasión que le cuestionarían, que le preguntarían a Jesucristo, esa autoridad, o sea, ¿en qué nombre actúas tú de esa forma? Son tres grupos que se mencionan aquí. En primer lugar, los principales sacerdotes, que sería la jerarquía espiritual de los judíos, los escribas, que son los que exponen y enseñan y conservan la palabra de Dios, copiándolo cuidadosamente. Esto era su tarea. Y luego los ancianos. Y los ancianos son los que representan las sinagogas. Entonces, cada sinagoga fue regido por un anciano y son ellos que representan por lo menos las sinagogas que había en la ciudad y tal vez en sus alrededores. Y le hacen una doble pregunta. Dice aquí, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Primero, y en segundo lugar, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Bueno, realmente ambas preguntas llegan a ser lo mismo. Habla de autoridad política y también relacionada habla de autoridad espiritual. ¿Quién es realmente responsable? ¿Quién hay detrás de Jesucristo? Y lo que ellos piden, de cierta manera, es la documentación. Muéstranos tu permiso, tu carta de recomendación. Dinos quién manda sobre ti y quién te manda. Uno siente la tentación de preguntar a esas alturas, pero ¿no habéis visto? ¿No habéis oído? ¿No habéis leído? Bueno, es Jesucristo mismo que en ocasiones respondió de esa manera. Jesucristo cumplió las profecías en cuanto a las obras que el Mesías iba a obrar. Y solamente me gustaría leer este famoso pasaje que también Jesucristo lo citó por primera vez en la sinagoga de la ciudad que le vio crecer en Nazaret, donde dice sobre el ministerio de él: el espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. Y no solamente esto, había cumplido con muchos, no muchos, sino con todas las características que en el Antiguo Testamento se le da al Mesías venidero. Había sanado a los ciegos, había sanado a los leprosos, había sanado a aquellos que no podían andar, hablaba con autoridad, pregonaba el año de la gracia del Señor. Todo esto él lo había hecho. Habían pasado 3 años y medio, estaba en Judá, estaba en Galilea, estaba en Decápolis, estaba hasta en Sirofenicia, en todos los lugares de la comarca él estaba, y todo el mundo era
testigo de las cosas que estaban pasando. Y las autoridades religiosas, que mejor que nadie deberían haberlo sabido, realmente tienen la audacia de retarle y preguntarle: dinos, ¿quién te manda? Pues obviamente a esas alturas nos damos cuenta que esa gente que debería realmente enseñar a otros a ver, ellos mismos estaban más ciegos que un murciélago. Y la respuesta de Jesucristo a esa pregunta, que tiene una respuesta obvia, es una respuesta casi satírica. O sea, Jesús les pone el espejo para que ellos se den cuenta realmente qué absurdo es lo que acaban de preguntar. Versículo 31, versículo 29 dice: os haré yo también una pregunta. Y les pone esa pregunta que acaba de mencionar. Y él habla de Juan el Bautista. Respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago esas cosas. El bautismo de Juan era del cielo, o sea, de Dios, o era de los hombres. Respondedme. Jesucristo no evita una respuesta clara. Porque si los judíos hubiesen dado una respuesta correcta, su pregunta estaría contestada. Porque Juan testificó claramente quién es Jesucristo y lo que mandó. Juan 10:41 recogen esas palabras. Dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, esto era evidente. O sea, tú no podías hablar de Juan sin hablar de Jesucristo. Juan el Bautista indicaba hacia Jesucristo. Esto era evidente para el pueblo y debería haber sido evidente también para las autoridades religiosas. O, por ejemplo, podríamos ir al Evangelio de Mateo y escucharle en el capítulo 3 cómo él habla de Jesucristo, Juan el Bautista. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y luego nos damos cuenta cómo se abre el cielo y cómo baja el Espíritu Santo sobre él. Es el comienzo oficial de su ministerio. Bueno, todo esto no ocurrió en un rincón, ocurrió a plena luz del día y todo el pueblo era testigo de esas cosas. O podríamos, como último, añadir otro testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, del capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, se puede decir en voz más alta, pero no es posible decirlo más claro. O sea, era clarísimo el testimonio de Juan y en qué autoridad actuó Juan. Juan era el precursor de Jesucristo. Eso es perfectamente claro. Rechazarle a Juan era rechazarle a Cristo. Y rechazarle a Cristo era rechazarle a Juan. Los dos tenían su autoridad en la misma persona, Dios el Padre. Y por eso leemos en Lucas capítulo 7, versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Quiere decir, ellos toman una decisión. Nosotros no vamos a ir ni detrás del uno ni detrás del otro. Y esa decisión iba a ser la decisión más fatal de su vida. Ellos sabían perfectamente esas cosas. Y en vez de admitir su error, no bajan del burro. Todo lo contrario, se reafirman en su error. Y esto es algo muy típico para nosotros, incluso cuando en nuestro fuero interior nos damos cuenta que nos hemos equivocado. A veces somos capaces de insistir, de seguir adelante, de no dar el brazo a torcer simplemente por ser más terco que una mula blanca. Esto es lo que caracteriza nuestro ser, esta rebeldía que tenemos contra los designios de Dios. Y por lo tanto, Jesús de esa forma les lleva a un punto donde ellos mismos se quitan la máscara. Y lo vemos en el versículo 31, discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Porque no lo creyeron. Y si decimos de los hombres, pues ellos temían al pueblo, porque todo el pueblo tenía a Juan el Bautista por un héroe de la fe. Así que respondiendo, dice el versículo 33, dijeron a Jesús, no sabemos. Pues de esa forma y de manera oficial y en público tienen que admitir su ignorancia y su ceguera espiritual. Y lo tienen que hacer de su propia boca. No responden bajo tortura. Responden simplemente porque sus propias construcciones filosóficas y religiosas, si se quiere teológicas, no le permiten otra respuesta. En vez de decir, nos pillaste con las manos en la masa y admitir su propia ignorancia y su propia incapacidad y su error y pedirle perdón, ellos se obstinan en su camino. Y esto revela toda la inmoralidad de su postura, revela su propia hipocresía. Y de esa manera, al decir nosotros no lo sabemos, no tenemos criterio para decidir esas cosas, de facto ellos dimiten de su puesto como maestros, como profesores del pueblo. Y así Jesucristo lo había dicho muy claramente, el reino le será quitado y dado a gente que produzca los frutos de él. De eso escucharemos algo más la próxima semana. Pues esto es la historia, pero aunque hemos expuesto el texto, porque el texto realmente no es nada difícil de entender, ni muchísimo menos, vamos a sacar algunas lecciones que son lecciones obviamente importantes para cada uno de nosotros. Son 5 en total. En primer lugar, lo primero que aprendimos aquí es que la verdad es indeseada para algunas personas. Es, para decirlo así, si la verdad fuera persona, sería persona non grata. Y esto me da la sensación, siempre ha sido así, pero en los tiempos que nos toca vivir ahora, en los años 20 de este siglo, parece que ese proceso de declarar a la verdad como persona non grata se está aumentando con velocidad de vértigo. Muchas veces cuando personas son confrontadas con la persona y la obra de Jesucristo, realmente no les interesa la verdad, sino solamente cómo evitar las consecuencias de esa verdad. Ellos
prefieren la mentira antes de admitir la verdad. Juan 7:17, allí Jesucristo lo expresa de esa manera: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiere decir, si quieres saber si el evangelio es verdad, hazlo, obedece a Jesucristo, entrégale su vida y lo verás. Es tan fácil. Pero claro, esto tiene un precio y allí está la madre del cordero. No queremos cambiar porque no queremos. Recuerdo hace unos años leí la biografía de un evangelista bastante famoso y él estaba yendo en taxi y bueno, entabló una conversación con el taxista sobre el evangelio y pues se notaba que el taxista no estaba por la labor y el evangelista le preguntó, pero señor, ¿qué le impide realmente aceptar esa oferta de reconciliación con Dios? Y el taxista dijo, se lo voy a decir muy claro, si yo me convierto a Jesucristo, tengo que cambiar mi vida y no lo quiero. Pues ahí está. Estos señores que tenemos aquí, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, pues tenían sus prebendas, tenían sus puestos bien pagados, tenían sus privilegios y realmente ellos se fabricaban la verdad a su medida. Y todo lo que no encajaba allí realmente fue rechazado. No porque fue erróneo, sino simplemente porque no les daba la real gana de cambiar sus vidas. Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. El problema que tenemos hoy no es en primer lugar un problema de apología, que tenemos que buscar cada vez mejores razones porque el evangelio es la verdad. Bueno, eso ya se ha establecido y el que tiene oídos para oír puede escuchar. Ahora, el problema es otro. El problema es que Jesucristo exige una cosa, y esto es la rendición incondicional. Quiere decir, yo no puedo entrar en un trato con Dios. Mira, yo hago esto y tú me das esto, ¿vale? Pues yo te reconozco como tal, pero tú tienes que hacer esto. No, con Dios no se hacen negocios. La única forma de pasar por el aro, o la Biblia dice por la puerta estrecha, es reconocer mi incapacidad total. Y esto hiere nuestro orgullo. Y eso es la razón porque también muchos evangelistas cometen un error garrafal cuando cada vez más quieren rebajar las condiciones para pasar por esa puerta. No, señor, no podemos rebajar el precio que hay que pagarlo. Y ese precio es la incondicional redención de nuestra parte. Reconocer que yo me he equivocado, que todo lo que he vivido hasta ese momento no sirve para nada porque fueron mis pensamientos, mi forma de plantearlo. Y a menos que una persona reconozca su equivocación, su pecado, que ha sido culpable delante de Dios, no hay nada que hacer y no hay nada que hablar. Y esto es la razón porque la verdad es persona non grata. La gente no quiere escuchar. Y esto es la razón porque sistemáticamente están limpiando toda la vida pública de lo que queda todavía de los restos del evangelio, que no se nombre ni siquiera el nombre de Dios. Son los pervertidos de pensamiento y de hechos que ahora gobiernan nuestra sociedad con este lema, que lo dicen a veces más y a veces menos claro. No queremos que éste reine sobre nosotros y por lo tanto no estamos interesados en su verdad. De hecho, no estamos interesadas en la verdad. Y si hay que cambiar la verdad por mentira, pues se hace. Bueno, no se dice así normalmente, pero se hace así.
segundo lugar, este pasaje nos enseña el origen del ministerio profético de nuestro Señor Jesucristo y nos revela el segundo punto: Dios es fuente de toda autoridad. ¿De quién tiene Jesucristo la autoridad? Esto era la pregunta clave. Si la tiene de los hombres, pues no tiene importancia. Es un sabio más, un buen hombre, como se le concede también hoy en día, sin lugar a duda. Pero lo que no se hace es que no se reconoce que no es cualquier hombre, sino que es el Hijo de Dios. Porque si Él es de Dios, si Él es mandado por Dios, entonces solamente cabe una posibilidad. Y esto es, hay que obedecerle incondicionalmente, bajo sus condiciones. Como hemos visto, la autoridad humana tiene sus límites. La autoridad de Jesucristo no tiene límites. Y esto es la razón porque tenemos que predicar el evangelio con urgencia y con exigencia, ambas cosas, porque no estamos proclamando nuestra verdad, lo que nosotros nos hemos inventado. Estamos hablando en el nombre de Dios porque Él quiere hablar a la humanidad. Y esto da a nuestra predicación, debe de darla una urgencia y también una exigencia que viene de arriba. Dios es fuente de toda la autoridad y Dios no pide permiso para que esa autoridad se proclame. Y vamos a llegar a un punto donde, y lo digo muy conscientemente, de que vamos a tener que acostumbrarnos al pensamiento de que es inútil pedir permiso porque no nos lo van a dar. Y hay que predicar la palabra sin permiso, pero con el permiso y la autoridad de Dios. Hay que obedecer a Dios más que a los hombres, y eso tiene que ver con el hecho de que nuestra autoridad no viene de parte del gobierno o de parte de una nomenclatura eclesiástica, viene de parte de Dios. Y como viene de parte de Dios y es avalado por la autoridad de Dios, esa verdad no necesita permiso de ninguna categoría humana. Va a ser difícil que la iglesia al inicio del siglo XXI aprenda esa lección, pero, queridos, antes que lo aprendemos, mejor será para nosotros. Y en tercer lugar, el crecimiento espiritual requiere la obediencia a la verdad recibida. No solamente cuestión de autoridad, sino una vez proclamada, tiene que haber una consecuencia, y esa consecuencia se define en las palabras de obediencia. Tampoco os digo, dice Jesús, quiere decir, obediencia es necesaria para recibir más luz. Si tú no sacas las consecuencias de las cosas que has entendido, no esperes que Dios te haga entender más cosas. Es muy fácil. Si tú no aprendes la lección 1, no habrá lección 2. Si tú no aprendes el curso Teología 101, tampoco habrá curso 102. Creo que se me entiende. Quiere decir, yo no puedo escoger, o lo cojo o lo dejo. Sin obediencia no hay crecimiento espiritual. Y por eso no podemos ir cojeando por los dos lados, porque así no llegaremos a ningún sitio. Esto es realmente uno de los grandes problemas hoy en día, como nos arrogamos el derecho de escoger lo que queremos escuchar y lo que no. Lo que queremos es obedecer y lo que no. Pues obviamente el Señor dice, bueno, entonces yo tampoco os lo digo. En otras palabras, pues hasta que no aprendas esa lección, pues no vas a seguir. Vas a dar círculos y vueltas como los israelitas en el desierto durante 39 años. Y a veces, en ese caso, el silencio es la mejor respuesta a las preguntas
de la incredulidad. Y eso es lo que Jesucristo ha hecho aquí. ¿No quieres aprender? Pues entonces yo tampoco os lo digo. Él no insistió, no. Cuando la gente nos desafía de una forma frívola, sin la menor intención de querer de verdad aprender, pues entonces empieza el ministerio de callarse. El profeta Amós habló de ello, lo que pasa cuando Dios deja de hablar. Es el peor castigo posible. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente tenía un ministerio público de sanar y de predicar, sino también tenía el ministerio de callarse. Leímos, por ejemplo, que a Herodes le gustaba mucho escuchar a Juan, pero no le hizo caso. Y cuando Jesucristo estaba en presencia de este hombre, simplemente se calla. Bueno, no deberíamos perder esto. Vamos a buscarlo en Lucas, capítulo 23, versículo 8 y 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. ¿Y qué hace Jesús? Pero él nada le respondió. No había respondido a la primera lección, pues tampoco habría una lección 2. Es muy peligroso intentar entrar en negocios con Dios bajo nuestras condiciones. No estamos en condiciones de negociar. En cuarto lugar, lo que aprendemos es lo siguiente. La obediencia es necesaria para recibir más luz. Y la siguiente es, nuestro ministerio para el Señor solo llevará fruto si hablamos y actuamos en su autoridad. Es cuestión de autoridad y esa cuestión es importante. ¿Qué autoridad tenemos nosotros? ¿Hablamos en nuestro propio nombre o hablamos en el nombre de aquel que nos ha enviado? Esto es importante a la hora de decidir nuestro ministerio. Leímos en Mateo 28 que Jesús dice, me es dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y pues actuamos bajo esa autoridad. Nuestra autoridad no viene porque somos tan listos. Nuestra autoridad a la hora de predicar el evangelio no viene porque gritamos o porque tenemos los altavoces más potentes, pues a veces tengo esa impresión de que en el mundo evangélico la cuestión de autoridad se decide por el criterio que se hace y por los decibelios de los altavoces y waffles. No es así. La autoridad viene y se decide en la medida que yo predique lo que está escrito. Grite o no grite. Y a veces se escucha bastante mejor cuando la gente pues articula de forma natural. ¿Está de acuerdo con su palabra lo que yo diga? Entonces estoy hablando en su autoridad. Así dice el Señor. Esto es la frase de alguien que expone la palabra de Dios. Y hay de aquel que se arroga o tiene la audacia de creer la autoridad para predicar y no lo tiene porque no conoce a Jesucristo, o simplemente le desobedece, o simplemente le gusta verse envuelto en la atención de todo el mundo, o aquel que maluse el evangelio
como fuente de ingresos, falseando el evangelio y manipulando a la gente, aquellos se darán cuenta que más tarde o temprano el juicio de Dios les alcanzará, y lo digo así de claro. Arrogándonos una autoridad que no tenemos es la cosa más peligrosa que se puede hacer y a la vez la más inútil. Y en quinto y último lugar, es completamente inútil intentar engañar al Señor. Pues la respuesta de estos señores aquí fue una respuesta, ni siquiera fue una respuesta, fue evitar una respuesta por razones políticas, como lo podemos ver en cualquier rueda de prensa de nuestros políticos de turno. Ahora, si esto ocurre en la teología, es mucho peor aún. Evitar respuestas claras simplemente por temor a los hombres, por temor a lo que puede pasar con nuestros propios privilegios, es un acto de rebeldía contra Dios. Su respuesta es que no sabemos, pero realmente deberían haber dicho no queremos saber. Esto es lo que había detrás. Y por lo tanto, vemos aquí que este intento de engañar a Dios es lo más ridículo que se puede imaginar. Y sin embargo, se hace todos los días. ¿De verdad creemos que podemos engañar a Dios? ¿De verdad crees tú que puedes intentar averiguar si encuentras una fórmula que te permite convivir con el mundo y ganar puntos con Dios? Pues te vas a engañar. Y si esto es así, te pido por la gracia de Dios que recapacites lo que estás haciendo. Es completamente inútil intentar engañar al Señor. En conclusión, la cuestión de la autoridad de Jesucristo está en el centro de la atención de estos versículos. Y el problema de los judíos, como ya hemos visto, de la gran mayoría, era su propia incredulidad. Y la incredulidad es la raíz de todos los pecados. La consecuencia de esa incredulidad es la rebelión contra la autoridad de Jesucristo. No sabemos. Es una respuesta, pero es una respuesta equivocada. Es la declaración de bancarrota de la vida espiritual de esos líderes que ya no eran capaces de liderar al pueblo espiritualmente. Y ahora te pregunto a ti muy personalmente, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Estás dispuesto a someterte a la autoridad de Jesucristo? Porque solo en este caso puedes tú hablar con autoridad en su nombre. Y esto es y sigue siendo la clave para una vida y un ministerio que abunde y que realmente lleve su fruto. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en este día por tu presencia entre nosotros. Te damos las gracias, Señor, por este episodio que tú nos has puesto en la palabra, para que aprendamos también de la incapacidad de esos líderes espirituales de no cometer los mismos errores. Te pido, Señor, por lo que nos están escuchando ahora, si alguien se encontrase aquí en este momento que tal vez se identifica con la forma como respondieron estos señores, te pido que tú le des la gracia a esa persona de acudir a ti. Señor, te pedimos que tú bendigas cualquier ministerio donde se predique tu palabra con exactitud, con fidelidad. Señor, ayúdanos a ser valientes, sobre todo en esos tiempos que corren, y no buscar respuestas políticamente correctas, sino ayúdanos, Señor, a decir lo que es la verdad y nada más que la verdad. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga.